Llevaba semanas esperando mi cumpleaños. Roberto, mi esposo, y su madre, doña Carmen, me habían prometido algo especial este año. Una cena en Polanco, en uno de esos restaurantes elegantes donde nunca habíamos ido. Después de tantos años de celebraciones discretas en casa o de escuchar que había cosas más importantes, la idea de una velada elegante donde yo sería la protagonista me llenaba de una ilusión casi infantil. Pasé toda la tarde preparándome. Saqué del closet ese vestido azul marino que había comprado para la boda de mi prima hace 3 años y que nunca había vuelto a usar. Me maquillé con cuidado, algo que ya casi no hacía. Mirándome al espejo antes de salir, me permití sentir algo que había olvidado. Me sentía bonita, especial. Por fin iba a ser mi noche. Roberto me había dicho que pasaría por mí a las 7, pero a las 7:15 seguía sin aparecer. «Ya voy, mi amor», me escribió. Mi mamá se retrasó un poco. Típico de doña Carmen, siempre haciéndose esperar. Me senté en la sala, cuidando no arrugar mi vestido, revisando el celular cada 2 minutos. Cuando por fin llegó Roberto, venía solo. «Mi mamá nos alcanza allá», dijo sin mirarme a los ojos. Algo en su tono me inquietó, pero decidí ignorarlo. No iba a dejar que nada arruinara esta noche. Durante el trayecto por Reforma, Roberto manejaba en silencio, tamborileando los dedos en el volante. Le pregunté si todo estaba bien. «Sí, claro», respondió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Al llegar al restaurante, la fachada iluminada me devolvió la emoción. Era justo como lo había imaginado. Ventanales enormes, un letrero discreto pero elegante, el tipo de lugar donde la gente importante cenaba. Roberto se estacionó y caminamos hacia la entrada. El maître nos recibió con esa sonrisa profesional que tienen en estos lugares. «Buenas noches. ¿Tienen reservación?» «Sí, a nombre de Hernández», dije yo, porque Roberto me había dicho que la había hecho a mi apellido como sorpresa. El maître revisó su lista, frunció el ceño, volvió a revisar. «Lo siento, señora, no tengo ninguna reservación a ese nombre». Mi corazón dio un vuelco. Roberto se acercó al podio. «Pruebe con Gutiérrez», dijo. Era el apellido de doña Carmen. «Ah, sí, aquí está. Mesa para 2. Ya llegó la otra persona». «¿Mesa para 2? Éramos 3. Roberto evitó mi mirada. «Debe ser un error», murmuró. Pero yo ya presentía que no era ningún error. El maître nos guió por el restaurante, entre mesas con manteles blancos y copas que brillaban bajo la luz tenue. En una mesa del fondo, junto a la ventana con vista a las luces de la ciudad, estaba doña Carmen. Llevaba puesto su traje sastre beige, el que usaba para las juntas importantes de su trabajo. Su cabello perfectamente peinado, sus aretes de perlas. No parecía alguien que se hubiera retrasado. Parecía alguien que había llegado exactamente a la hora planeada. Al vernos, sonrió, pero no era la sonrisa cálida que le daba a Roberto. Era otra cosa. Me senté frente a ella. Roberto tomó la silla a mi lado, pero la corrió sutilmente hacia su madre. Sobre la mesa había 2 copas de vino medio vacías y un plato de entradas del que ya habían comido. Mi garganta se cerró. Habían empezado sin mí. No, corrección. Habían empezado sin esperarme. «Pensé que la reservación era para las 8, dije, tratando de mantener la voz firme. Doña Carmen me miró por encima de su copa de vino. «Era para las 7:30, respondió con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir tonta. «Roberto debió haberte avisado». Miré a mi esposo. Él estudiaba el menú como si fuera la cosa más fascinante del mundo. El mesero se acercó. Doña Carmen pidió por ella y por Roberto, como siempre hacía, como si él fuera todavía un niño y yo no existiera. Cuando me tocó ordenar, elegí lo primero que vi, sin siquiera procesar qué era. Mi apetito había desaparecido. La conversación fluyó entre ellos dos. Hablaban del trabajo de Roberto, de los planes de doña Carmen para remodelar su casa, de la prima que vivía en Monterrey. Yo asentía cuando parecía apropiado. Sonreía cuando hacían algún chiste que no entendía. Era como estar viendo una obra de teatro desde fuera del escenario. Cuando trajeron los platos principales, doña Carmen empezó a hablar de su juventud, de cuando conoció al papá de Roberto, de cómo habían cenado en este mismo restaurante en su aniversario número 20. «Éramos tan felices», suspiró, mirándome directamente.
Él sí sabía cómo tratar a una mujer. El mensaje era claro. Yo no era suficiente para su hijo. Nunca lo había sido. Roberto comía en silencio, sin defenderme, sin contradecirla. Como siempre, la cena continuó con esa tensión que ya conocía demasiado bien. Doña Carmen dominaba la conversación. Roberto asentía, y yo simplemente existía en ese espacio, como un mueble más del restaurante. Mi plato seguía casi intacto cuando el mesero vino a retirarlo. ¿No le gustó, señora?, preguntó con genuina preocupación. Antes de que pudiera responder, doña Carmen intervino. Es que come muy poquito. Siempre ha sido así de delicada. Delicada. Esa palabra que usaba como un cuchillo disfrazado de cumplido. Roberto no dijo nada, solo pidió la carta de postres. Por un momento tuve la esperanza de que recordara que era mi cumpleaños, que quizás habría una sorpresa, un pastel, algo. Pero no. Pidió flan para compartir con su madre. Ni siquiera me preguntó si quería algo. Mientras ellos disfrutaban del postre, yo observaba a las otras mesas. Parejas riendo, familias brindando, grupos de amigos celebrando. En la mesa de al lado, un hombre le daba un regalo a su esposa mientras sus hijos aplaudían. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había celebrado así? Cuando el mesero trajo la cuenta, doña Carmen la tomó con un gesto teatral. «¡Ay, qué cara está la vida!», exclamó mirando el total. Luego, con esa sonrisa que había perfeccionado durante años, me la extendió. «Marta, querida, ¿serías tan amable?». El restaurante pareció quedar en silencio. O tal vez era solo mi mundo el que se detenía. Roberto seguía sin mirarme, jugando con su servilleta. Los comensales de la mesa vecina nos observaban con curiosidad mal disimulada. Tomé la cuenta con manos temblorosas. El total era absurdo. Habían pedido vino de la carta premium, entradas caras, platos principales que costaban lo que yo gastaba en despensa para toda la semana. «Es que como es tu cumpleaños», añadió doña Carmen con falsa dulzura. «Pensamos que querrías invitarnos, ¿verdad, Roberto?». Mi esposo finalmente me miró, pero solo para murmurar un «sí, claro», que sonó más a disculpa que a confirmación. Saqué mi tarjeta de crédito. No porque quisiera, sino porque no sabía qué más hacer. La humillación me quemaba las mejillas, pero no iba a darles el gusto de verme llorar. No ahí. No frente a todos esos desconocidos que ahora me miraban con lástima. El mesero tomó mi tarjeta, claramente incómodo con la situación. Cuando regresó con el voucher, evitó hacer contacto visual. Firmé sin ver los números. Guardé la tarjeta. Me levanté de la mesa con toda la dignidad que pude reunir. «Con permiso», dije, y caminé hacia la salida sin esperar respuesta. Detrás de mí, escuché la risa de doña Carmen y el silencio cómplice de Roberto. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Polanco brillaba con sus luces y su vida nocturna, ajena a mi humillación. Caminé hasta la esquina antes de detenerme. Mi celular vibró. Un mensaje de Roberto. «Mi mamá dice que si puedes pedir un Uber. Vamos a tomar un café aquí». Un café. Después de todo eso, iban a quedarse a tomar un café. Con mi dinero. En mi cumpleaños. Borré el mensaje sin responder. Pedí el Uber más barato que encontré y me subí sin mirar atrás. El conductor intentó hacer conversación, notando quizás mi vestido elegante y mi maquillaje corrido. Le di las gracias, pero preferí el silencio. Durante el trayecto a casa, revisé mi estado de cuenta en el celular. La cena había costado casi la mitad de mi quincena. Roberto ganaba el triple que yo. Doña Carmen tenía su pensión y sus ahorros, pero era yo quien siempre terminaba pagando. «Es que eres tan buena para administrar», decía Roberto cuando le pedía que aportara más. «Mi mamá dice que las mujeres tienen ese don natural». Llegué a nuestro departamento en la Colonia del Valle. Las luces estaban apagadas, tal como las había dejado. Entré, me quité los zapatos, dejé el vestido tirado en el sillón. En la cocina, encontré el pastel que yo misma había comprado días antes, esperando celebrar en casa después de la cena. «Feliz cumpleaños, Marta», decía con letras rosas. Me serví una rebanada y me senté sola en la mesa. Mi celular seguía vibrando. Mensajes de Roberto, llamadas de doña Carmen. Los ignoré todos. Comí mi pastel en silencio, dejando que las lágrimas cayeran por fin. No eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de frustración,
de años acumulados de desprecios disfrazados de bromas, de sacrificios no reconocidos, de amor no correspondido. Cuando terminé, lavé el plato, guardé el pastel y me fui a la recámara. En el espejo del tocador vi mi reflejo, el maquillaje corrido, el peinado deshecho, el vestido que había elegido con tanta ilusión arrugado y triste. Esa no era la mujer que había salido de casa hace unas horas. Esa era la mujer en la que me habían convertido. Me quedé sentada en el borde de la cama por un largo rato, todavía con el vestido puesto. La casa estaba en completo silencio, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador y el ocasional ladrido de los perros del vecino. Mi celular había dejado de vibrar. Roberto y su madre probablemente seguían disfrutando su café, riéndose de algún chiste privado, viviendo en ese mundo donde yo era solo una intrusa tolerada. Abrí el cajón de mi buró y saqué una libreta que tenía escondida bajo las medicinas. Era una libreta de contabilidad donde llevaba registro de cada peso que había puesto en esta relación. No por mezquindad, sino por supervivencia. Pasé las páginas. La lavadora que pagué sola porque doña Carmen dijo que era importante tener una buena. El arreglo del carro de Roberto cuando chocó por andar distraído. Las cenas familiares donde siempre me tocaba poner la casa y la comida. Los préstamos a los primos de Roberto que nunca se devolvieron. La suma total me mareó. En 5 años de matrimonio, había subsidiado una vida que no era mía. Había pagado por el privilegio de ser menospreciada, por el honor de ser la nuera que nunca fue suficiente. Y Roberto, mi Roberto, el hombre que juró amarme y protegerme, había sido cómplice silencioso de cada humillación. Fui a la sala y encendí mi laptop. Había algo que necesitaba hacer desde hace meses, pero que el miedo me había impedido. Abrí el navegador y entré a mi banca en línea. Ahí estaba, la cuenta que había abierto a mi nombre antes de casarme, donde guardaba lo poco que lograba ahorrar de mi trabajo como contadora en una pequeña empresa. No era mucho, pero era mío. Luego abrí otra ventana, la cuenta conjunta que compartía con Roberto. Revisé los movimientos, sus salidas con amigos, sus compras de videojuegos, los regalos caros para su madre, mis aportes, mis transferencias quincenales que mantenían la casa funcionando mientras él gastaba su sueldo en caprichos. La ironía me golpeó. Yo administraba el dinero de los dos, pero era tratada como si fuera una mantenida. Escuché la puerta abrirse. Roberto entró tratando de no hacer ruido, probablemente esperando que ya estuviera dormida. Me encontró en la sala, rodeada de estados de cuenta y con la laptop abierta. Su cara pasó de sorpresa a culpa, y luego a esa expresión defensiva que ponía cuando sabía que había hecho algo mal. «Marta, déjame explicarte», empezó. Levanté la mano para detenerlo. No quería explicaciones. Ya había tenido suficiente de sus excusas, de sus «es que mi mamá», de sus «no te lo tomes personal». Me levanté y fui a la cocina. Necesitaba un vaso de agua, algo que me ayudara a tragar la rabia que sentía subir por mi garganta. Roberto me siguió. «Fue idea de mi mamá», dijo, como si eso lo excusara de todo. «Dijo que sería gracioso, que te lo tomarías bien». Me volví a mirarlo. ¿Gracioso? ¿Humillarme en mi cumpleaños era gracioso? ¿Hacerme pagar una cena a la que ni siquiera fui realmente invitada era una broma? «Tu mamá», repetí con voz calmada. «Siempre es tu mamá. ¿Y tú, Roberto? ¿Dónde estabas tú cuando tu esposa necesitaba que la defendieras? ¿Dónde estaba el hombre que prometió amarme y respetarme?» Se quedó callado, mirando el piso. Esa era su respuesta de siempre. El silencio. El mismo silencio que guardaba cuando su madre me criticaba, cuando sus tías hacían comentarios sobre mi peso, cuando sus primos se burlaban de mi familia humilde. Silencio cómplice. Silencio cobarde. Regresé a la sala y continué con lo que estaba haciendo. Roberto se sentó en el sillón, observándome. «¿Qué haces?», preguntó después de un rato. No respondí. Seguí tecleando, revisando números, haciendo cálculos. Había aprendido mucho en mi trabajo sobre finanzas, sobre cómo proteger activos, sobre derechos legales, conocimiento que nunca pensé que usaría en mi propio matrimonio. Mi celular sonó. Era doña Carmen. Roberto hizo ademán de contestar, pero lo detuve con la mirada. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Volvió a sonar. Y otra vez. La ignoré. Roberto empezó a ponerse nervioso. «Deberías contestar», dijo.
Se va a preocupar. Que se preocupe, respondí sin levantar la vista de la pantalla. Era la primera vez en 5 años que no saltaba a atender sus llamadas, que no corría a calmar sus berrinches. Se sintió liberador. Roberto se levantó y fue a la recámara. Lo escuché hablar por teléfono, probablemente reportándose con su madre, explicándole que su nuera rebelde no quería contestar. Mientras tanto, yo seguía trabajando. Transferencias, cambios de contraseñas, actualizaciones de beneficiarios. Cada clic era un paso hacia algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Cuando Roberto regresó, su cara había cambiado. Ya no se veía culpable ni defensivo. Ahora estaba enojado. Mi mamá dice que estás siendo dramática, anunció. Que deberías estar agradecida de que te llevamos a un lugar tan bonito. Esa fue la gota que derramó el vaso. Cerré la laptop. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. Agradecida, repetí. Agradecida de pagar mi propia humillación. Agradecida de ser tratada como cajero automático. Agradecida de tener un esposo que permite que su madre me maltrate. Tomé mi bolsa, mi celular y las llaves del carro. Roberto me bloqueó el paso. ¿A dónde vas? Son las 11 de la noche. Lo esquivé sin responder. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba espacio para pensar, para respirar. Mientras bajaba las escaleras, escuché sus pasos detrás de mí, sus llamados que ignoré. En el estacionamiento, me subí a mi carro y arranqué. En el retrovisor, vi a Roberto parado en la entrada, con el celular en la mano, probablemente llamando a su madre para reportar mi comportamiento irracional. Manejé sin rumbo fijo, dejando que las calles de la ciudad me llevaran donde quisieran. Necesitaba claridad, y no la iba a encontrar en esa casa que cada vez se sentía menos como un hogar. Manejé por Insurgentes sin rumbo fijo hasta que me encontré en el estacionamiento de un Oxxo. Me quedé ahí sentada, con el motor apagado, tratando de calmar mi respiración. Mi celular no paraba de sonar. Roberto, doña Carmen, Roberto otra vez. Los ignoré a todos hasta que vi un número diferente en la pantalla. Mi hermana Lucía. Marta, ¿estás bien? Roberto me llamó diciendo que te fuiste de la casa toda alterada. Su voz sonaba preocupada, pero también molesta. Típico de Roberto. Llamar a mi familia para voltearlos en mi contra. Estoy bien, Lucy. Solo necesitaba aire. Traté de sonar normal, pero mi voz me traicionó. Mi hermana me conocía demasiado bien. ¿Dónde estás? Voy para allá. No era una pregunta. Cuando Lucía usaba ese tono, no había forma de discutir. Le di mi ubicación y esperé. 15 minutos después, Susurru Rojo se estacionó junto a mi carro. Se subió al asiento del pasajero sin decir palabra. Solo me abrazó. Y ahí, en ese abrazo, me permití llorar todo lo que había estado guardando. Le conté todo. La cena, la humillación, los años de desprecios acumulados. Lucía escuchó en silencio, apretando mi mano cuando las palabras se me atoraban. Cuando terminé, su cara era una mezcla de furia y tristeza. «Ay, Marta», suspiró, «¿por qué aguantaste tanto? ¿Por qué no me dijiste?» Era una buena pregunta. ¿Por qué había aguantado? ¿Por amor? ¿Por miedo? ¿Por esa idea tonta de que el matrimonio era para siempre, sin importar qué? Pensé que cambiaría, admití. Pensé que con el tiempo, doña Carmen me aceptaría, que Roberto maduraría. Lucía resopló. Los hombres como Roberto no maduran, Marta, solo envejecen. Nos quedamos en silencio un rato, viendo los carros pasar por la avenida. Luego Lucía habló de nuevo. ¿Recuerdas lo que decía papá? La dignidad no se negocia, mija. Creo que es hora de que te acuerdes de eso. Tenía razón. Mi papá, que en paz descanse, siempre nos enseñó a valorarnos. ¿Qué diría si viera cómo me estaban tratando? ¿Qué diría de un yerno que no defendía a su hija? La vergüenza me quemó las mejillas, no por lo que había pasado en el restaurante, sino por haberlo permitido durante tanto tiempo. Mi celular volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de texto de Roberto. «Por favor, regresa. Mi mamá quiere disculparse». Lucía leyó sobre mi hombro y soltó una carcajada amarga. ¿Disculparse? ¿Después de 5 años quiere disculparse? Le mostré mi libreta de contabilidad. Los ojos de Lucía se abrieron más con cada página. ¿Todo esto has pagado tú? Asentí. ¿Y Roberto qué aporta además de su apellido? No supe qué responder.
La verdad es que no sabía. Roberto pagaba la renta, sí, pero todo lo demás recaía en mí. La comida, los servicios, las emergencias, los regalos, las salidas. Yo era la que mantenía la casa funcionando mientras él se quejaba de que el dinero no le alcanzaba. «Necesitas un abogado», dijo Lucía de repente. «Conozco a alguien, la licenciada Morales. Ayudó a mi comadre Teresa con su divorcio. Es buena y no cobra tan caro». La palabra divorcio flotó entre nosotras. Yo no había dicho nada sobre divorciarme, pero ahí estaba, como una posibilidad que de pronto no parecía tan aterradora. Lucía me convenció de ir a su casa esa noche. «No vas a regresar ahí ahorita», dijo con firmeza. «Necesitas pensar con la cabeza fría». Dejamos mi carro en un estacionamiento público y nos fuimos en el suyo. Durante el trayecto, me contó de Teresa, de cómo había pasado por algo similar, de cómo ahora estaba mejor, más feliz. En casa de Lucía, me prestó una pijama y me preparó un té de manzanilla. Nos sentamos en su pequeña sala, rodeadas de los juguetes de mis sobrinos. «Mañana es sábado», dijo. «Los niños van a estar con su papá. Podemos ir a ver a la licenciada Morales si quieres, solo para platicar, sin compromiso». Asentí. Ya no tenía miedo, o tal vez sí lo tenía, pero era un miedo diferente. No era el miedo a estar sola o a fracasar. Era el miedo a desperdiciar más años de mi vida con alguien que no me valoraba, en una familia que me veía como sirvienta con tarjeta de crédito. Mi celular seguía sonando, pero lo puse en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sus llamadas no me generaban ansiedad. No sentía la necesidad de contestar, de explicar, de pedir perdón por cosas que no eran mi culpa. Roberto podía esperar. Doña Carmen podía esperar. Por una vez en mi vida, yo era la prioridad. Lucía me preparó el sofá-cama. Antes de irse a su cuarto, me abrazó de nuevo. «Estoy orgullosa de ti», dijo. «Sé que no se siente así ahorita, pero esto es el principio de algo mejor». Me quedé despierta un rato más, mirando el techo, pensando en lo que vendría. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que no podía volver a ser la misma Marta que salió esa tarde con su vestido azul y sus ilusiones. Esa Marta se había quedado en el restaurante, pagando una cuenta que no le correspondía. La Marta que estaban haciendo no iba a pagar más. El sábado amaneció nublado, de esos días grises típicos de la Ciudad de México, cuando se acerca la temporada de lluvias. Me desperté desorientada en el sofá de Lucía, con el cuello adolorido y los ojos hinchados. Por un momento pensé que todo había sido un mal sueño, pero mi celular muerto sobre la mesa me recordó que era real. Lucía ya estaba en la cocina preparando café. Me sirvió una taza sin preguntar cómo lo tomaba. Después de tantos años, sabía que me gustaba con poca azúcar y sin leche. Nos sentamos a desayunar quesadillas que preparó en su comal, como las que hacía mamá. El simple acto de comer algo hecho con cariño me reconfortó más que todas las cenas elegantes del mundo. «La licenciada Morales nos puede ver a las 11», dijo mientras untaba salsa verde en su quesadilla. «No tienes que decidir nada hoy, solo es para que sepas tus opciones». Asentí. Las opciones. Hacía tanto tiempo que no sentía que tuviera opciones. Antes de salir, me bañé y Lucía me prestó ropa. Jeans y una blusa sencilla, nada que ver con el vestido de la noche anterior. Me vi al espejo y me gustó lo que vi. Una mujer sin pretensiones, sin máscaras, sin la necesidad de impresionar a nadie. El despacho de la licenciada Morales quedaba en la colonia Roma, en un edificio viejo pero bien mantenido. La oficina era pequeña pero acogedora, con plantas en las ventanas y diplomas en las paredes. La licenciada era una mujer de unos 50 años, con canas que no se molestaba en teñir, y una mirada que inspiraba confianza. «Cuéntame», dijo después de que Lucía hiciera las presentaciones. Y le conté. No solo lo de la noche anterior, sino todo. Los años de manipulación, el control financiero, la violencia psicológica disfrazada de bromas familiares. La licenciada tomaba notas sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró directamente. «Marta, lo que describes es violencia económica y emocional. No necesitas aguantar esto. Tienes derechos, tienes opciones». Procedió a explicarme el proceso de divorcio, la división de bienes, la pensión alimenticia. Términos que sonaban ajenos pero que de pronto cobraban relevancia en mi vida. Lo más importante
dijo. «Es que protejas tus activos. Por lo que me cuentas, has sido tú quien ha mantenido el hogar. Eso cuenta». Me dio una lista de documentos que necesitaría. Estados de cuenta, comprobantes de gastos, escrituras, cosas que por fortuna yo siempre había guardado ordenadamente. Salimos del despacho con mi cabeza dando vueltas. Lucía me tomó del brazo mientras caminábamos por Álvaro Obregón. «¿Quieres un café?», preguntó. Nos sentamos en una cafetería de esas hipsters que tanto abundan en la Roma. Pedí un capuchino y me quedé mirando la espuma, tratando de procesar todo. «No sé si puedo», admití finalmente. «Es que... ¿y si me quedo sola? ¿Y si nadie más me quiere? Ya tengo 32 años, Lucy». Mi hermana me tomó las manos sobre la mesa. «¿Y qué prefieres? ¿Otros 30 años siendo la cajera automática de doña Carmen?». Mientras tomábamos el café, mi celular recuperó algo de batería. Los mensajes entraron en avalancha. Roberto había pasado de la preocupación al enojo. «Esto es ridículo», decía uno. «Mi mamá está muy ofendida», decía otro. El último era más amenazante. «Si no regresas hoy voy a cancelar las tarjetas». Se lo mostré a Lucía. Ella sacó su celular e hizo una llamada. «Teresa, habla Lucy». «Oye, ¿tu prima sigue trabajando en el banco? Es que necesito un favor urgente». Media hora después, estábamos en una sucursal de Santander. La prima de Teresa, una ejecutiva de cuenta muy amable, me ayudó a abrir una cuenta nueva solo a mi nombre y a transferir mi parte del dinero de la cuenta conjunta. «Es perfectamente legal», me aseguró mientras procesaba la transacción. «Es dinero que usted depositó. Tenemos los registros». También me ayudó a solicitar una nueva tarjeta de crédito, solo mía, sin Roberto como titular adicional. Cada firma que ponía se sentía como un pequeño acto de liberación. De ahí fuimos al departamento. Roberto no estaba. Probablemente había ido a casa de su madre como siempre que quería que alguien le dijera que él tenía razón. Lucía me ayudó a empacar lo esencial: ropa, documentos importantes, mi computadora, las fotos de mis papás. Dejé el vestido azul colgado en el closet. Ya no lo necesitaba. Mientras empacábamos, encontré el álbum de bodas. Ahí estábamos Roberto y yo, sonrientes, llenos de esperanzas. Doña Carmen aparecía en muchas fotos, siempre al centro, siempre protagonista. Cerré el álbum y lo dejé en la mesa. Ese capítulo estaba terminado. Dejé una nota simple: «Necesito tiempo para pensar. No me busques». No era una despedida dramática, ni una declaración de guerra. Era solo la verdad. Necesitaba espacio, necesitaba claridad, necesitaba recordar quién era yo sin el peso de sus expectativas. Mientras bajábamos las maletas, me encontré con doña Lupita, la vecina del 4B. «¿Se va de viaje, Martita?», preguntó con curiosidad. «Algo así», respondí. Ella me miró con esa sabiduría que dan los años. «A veces hay que irse para poder regresar», dijo, «o para darse cuenta de que no hay nada a qué regresar». Me guiñó el ojo y siguió su camino. En el carro de Lucía, con mis pocas pertenencias en la cajuela, sentí una mezcla de miedo y emoción. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero sabía que me alejaba de algo que me estaba consumiendo. Y eso, por ahora, era suficiente. Pasaron 3 semanas. 3 semanas viviendo con Lucía, durmiendo en el sofá cama, despertando con los ruidos de mis sobrinos preparándose para la escuela. 3 semanas de libertad que no había sentido en años. Roberto había intentado contactarme de todas las formas posibles. Llamadas, mensajes, hasta se apareció en la oficina de Lucía, pero ella lo mandó por un tubo con esa fiereza que solo las hermanas menores pueden tener. Mi abogada había iniciado los trámites. Roberto recibió la demanda de divorcio un martes por la tarde. Los mensajes que siguieron fueron predecibles: amenazas, súplicas, promesas de cambio. Doña Carmen también entró en acción, llamando a todos los parientes para contarles su versión de los hechos. Según ella, yo era una malagradecida que abandonó a su pobre hijo después de todo lo que habían hecho por mí. Pero algo curioso pasó. Entre toda esa locura, empecé a recibir llamadas de apoyo. Mi prima Elena, a quien no veía hace años, me contó que doña Carmen también la había humillado cuando salía con el hermano de Roberto. Mi tía Rosa me confesó que nunca le había caído bien esa señora.
Hasta la mamá de Roberto, doña Esperanza, que vivía en Guadalajara, me llamó para decirme que entendía perfectamente por qué me había ido. Esa mujer es mi concuña, me dijo. Pero entre nos, es insoportable. Mi pobre hijo nunca va a madurar mientras siga pegado a sus faldas. Fue una conversación reveladora. No era solo yo. Doña Carmen tenía un historial de espantar a las parejas de sus hijos. El hermano de Roberto, Carlos, llevaba soltero 10 años después de un rompimiento particularmente desagradable. En esas semanas, redescubrí cosas que había olvidado. Mi amor por la lectura, que había abandonado porque a Roberto le molestaba que perdiera el tiempo con libros. Mi gusto por salir a caminar por Coyoacán los domingos, cosa que había dejado de hacer porque doña Carmen decía que era de nacos. Hasta volví a cocinar por gusto, no por obligación. Un jueves por la tarde, después del trabajo, mis compañeras de la oficina me invitaron a tomar algo. Hacía años que no salía con ellas. Roberto siempre ponía pretextos, que si era peligroso, que si era gastar dinero innecesariamente, que si su mamá necesitaba algo. Esa tarde, en un pequeño bar de la Condesa, reí como no había reído en mucho tiempo. Me di cuenta de cuántas cosas había sacrificado por mantener una relación que no valía la pena. ¿Por qué aguantaste tanto?, me preguntó Sofía, la recepcionista. Era la misma pregunta que me había hecho Lucía, que me hacía yo misma todos los días. Por amor, respondí, pero mientras lo decía, me di cuenta de que no era cierto. No era amor lo que me había mantenido ahí. Era miedo. Miedo a estar sola, a fracasar, a admitir que me había equivocado. El viernes siguiente era mi cumpleaños. Mi cumpleaños real, no esa farsa que había vivido un mes antes. Lucía había organizado algo pequeño en su casa. Nada elegante, nada pretencioso. Solo familia y amigos cercanos. Cuando llegué del trabajo, la casa estaba decorada con globos y papel picado. En la mesa había pozole, tostadas, pastel de chocolate casero. Comida real, hecha con amor. Mis sobrinos habían hecho un letrero que decía: «Feliz cumpleaños, tía Marta», con diamantina y estampas. Mi hermano Carlos, que vivía en Puebla, se había tomado el día para venir. Hasta mis papás estaban ahí. Bueno, en foto, pero su presencia se sentía. Lucía había puesto su retrato en la repisa, con veladoras como les gustaba. Cuando llegó el momento del pastel, no pude contener las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de alivio, de felicidad genuina. Mientras soplaba las velas, no pedí un deseo. No lo necesitaba. Por primera vez en mucho tiempo, tenía todo lo que necesitaba. Gente que me quería de verdad, sin condiciones, sin humillaciones. A media fiesta llegó un mariachi. No era un mariachi completo. Solo 3 músicos que Lucía había contratado con lo que pudo juntar. Tocaron Las Mañanitas, Cielito Lindo, todas esas canciones que te hacen sentir orgulloso de ser mexicano. Cuando empezaron con La Viquina, mi papás favorita, Lucía y yo nos abrazamos llorando. Carlos puso cara de macho, pero también se le escaparon las lágrimas. Esa noche, mientras ayudaba a Lucía a limpiar, mi celular sonó. Era Roberto. Por primera vez en semanas, contesté. Su voz sonaba diferente, derrotada. «Solo quería desearte feliz cumpleaños», dijo. «Y decirte que tienes razón. Mi mamá, yo, lo siento». Era tarde para las disculpas, pero se las agradecí igual. No por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo con paz. Colgué y borré su número. También borré el de doña Carmen. No por rencor, sino por higiene mental. Esa noche, en el sofá cama de Lucía, con la panza llena de pozole y el corazón lleno de amor verdadero, dormí como no había dormido en años. Sin ansiedad, sin miedo, sin la necesidad de complacer a nadie más que a mí misma. A los pocos días, encontré un departamento pequeño en la colonia Escandón. No era lujoso, pero era mío. Mientras desempacaba mis pocas cosas, colgué la foto de mis papás en la sala. «Ya ven», les dije, «su hija no es tan tonta. Solo le tomó un tiempo darse cuenta». Meses después, cuando el divorcio fue final, Lucía me acompañó a firmar los papeles. Al salir del juzgado, me invitó a comer. Fuimos a una fonda de esas de toda la vida, de las que sirven comida casera y te tratan como familia.
Mientras comíamos sopa de tortilla, Lucía levantó su vaso de agua de Jamaica. «Por ti», dijo, «por tu valentía, por tu nueva vida». Chocamos los vasos. Afuera, la ciudad seguía su ritmo caótico de siempre. Pero adentro, en esa pequeña fonda, con mi hermana enfrente y mi libertad recién firmada, sentí una paz que no había experimentado en años. No necesitaba restaurantes elegantes ni suegras que me aprobaran. Solo necesitaba esto: autenticidad, respeto propio y gente que me quisiera como soy. Y eso, me di cuenta, no tiene precio. O más bien sí, vale exactamente lo que vales tú. Y yo, finalmente, había aprendido que valgo mucho más de lo que me habían hecho creer.